Bueno, sin lugar a dudas, el presupuesto general de gastos es la ley económica por excelencia en lo que se refiere a la administración del Estado. A raíz de la pandemia, lo que se hizo fue una campaña agresiva de gasto público y una política expansiva monetaria y fiscal, que nos llevó a una foto de cerrando el 2020 un déficit fiscal del orden del 5% del Producto Interno Bruto. La ley de responsabilidad fiscal originalmente consagra que ese déficit no puede pasar de 1,5. Sin embargo, entendiendo la situación de la pandemia, se logró expandir eso a raíz de una situación coyuntural y de emergencia. Todas las recomendaciones de organismos, de economistas locales, del Banco Central, de los técnicos del Ministerio de Hacienda, hablan a las claras que tenemos que volver a la línea de responsabilidad fiscal de manera gradual. Esto es, hablando mal y pronto, bajar ese 5, 5,5% del déficit fiscal e ir gradualmente hacia el 1,5% que estábamos arrancando originalmente. En este escenario, el gobierno prepara una ley de presupuesto y en esa ley de presupuesto nos cuenta a todos los paraguayos, incluido el Congreso, que son nuestros representantes, cómo creen ellos que se va a comportar la economía en el 2022 y cómo tiene que comportarse el Estado para que ello ocurra. Entonces, prepara una serie de lineamientos y dice: sobre la base de nuestras estimaciones, el Producto Interno Bruto crecerá en 4%, el tipo de cambio será de 7.000, tendremos una inflación del 4%. Comienza a mostrarnos lo que se dibuja para el 2022. Y en ese escenario dibuja también un déficit del 1,5%, en donde básicamente le dice al Parlamento: el presupuesto de lo que yo voy a gastar este año está en el orden de los 13.190 millones. Hasta ahí aguanto. Y en realidad esos 13.190 ya incluían algunas adendas, porque una vez que el Ejecutivo envía su presupuesto, muchos ministros suelen tener la tentación de ir a hacer lobby para conseguir algo diferente a lo que el mismo presidente firmó y el ministro de Hacienda, como jefe del equipo económico, aprobó. Luego de estas adendas, el Ejecutivo aceptó unos 3.191 millones de dólares que podía ser sostenible desde la óptica del Ejecutivo, que conocía que, visto los presupuestos de crecimiento económico, de tipo de cambio, bueno, yo creo que puedo recaudar esto para solventar la estructura del gasto público. Sin embargo, es sabido que normalmente se suele recomendar en la doctrina económica que los cambios y las reformas se hagan en los primeros años de gobierno, porque luego ya se activa el calendario electoral. Y cuando se activa el calendario electoral, la racionalidad económica se pierde y se impone la emotividad política. Pues bien, es eso lo que ha ocurrido. En el Congreso, ya desatado el calendario electoral y las campañas prematuras de muchos candidatos, lo que se ha hecho es inflar el presupuesto de gastos casi en 640 millones de dólares que hoy no tienen manera de ser financiados. En el pensamiento mágico de los congresistas que están en la bicameral, ellos dicen: no, claro que se puede calzar. Yo voy a aumentar 1.200 cargos públicos, voy a aumentar 16% a los docentes, le voy a aumentar el salario a los médicos, voy a aumentarle a los funcionarios del Senado que le habían sacado injustamente su salario, aumento. Y esta plata, ante la pregunta de dónde va a salir, nos dicen: bueno, vamos a cortar, por ejemplo, los gastos del Fondo de Excelencia de Educación que van a financiar a los jóvenes becarios paraguayos en las mejores universidades del mundo. Vamos a recortar planes de educación primaria de nuestros chicos.
vamos a sacar del Fondo de Excelencia y vamos a llevar para que se compren kits de alimentos para los niños. Y además vamos a calcular que el Ministerio de Hacienda, que es el que conoce las estimaciones de ingresos, está equivocado porque va a recaudar mucho más. Y entonces estiman cifras nuevas de recaudación en el IVA, en aduanas, y con eso ellos creen calzar el presupuesto. ¿Qué es lo que esto implica? Primero, una peligrosa situación de 650 millones de dólares flotantes que no hay manera de financiar hoy. Un segundo elemento de atribuirse, porque es importante entender lo siguiente. La Constitución dice, el Congreso aprobará o rechazará el presupuesto. En ninguna parte dice modificará. Sin embargo, nuestros congresistas se han atribuido ciertas funciones que hoy hacen dibujar ellos el presupuesto, que no tiene nada que ver con lo que realmente el Ministerio de Hacienda, que es el que conoce, plantea. Primera cuestión. La segunda cuestión, ¿y en qué nos afecta? Pues bien, hoy todos estamos viviendo una presión inflacionaria. Tu plata no te alcanza más lo mismo para comprar en el supermercado. Con tus 100.000 guaraníes ya no cargas la misma cantidad de combustible. Los asados que probablemente podías hacerlo cada fin de semana lo vas a espaciar cada 15. Hay una percepción realmente comprobable que los precios se están disparando a tal punto que la inflación interanual ya es del 7,6%, cuando el pronóstico para el año no pasaba del 4%. Entonces, para solucionar esta presión inflacionaria había dos vías. La primera era empezar a volver a la normalidad de la política monetaria, empezando a alzar las tasas de interés para retirar el dinero del mercado. Y la segunda, igual de importante, era la responsabilidad fiscal. El gobierno tenía que empezar a dejar de gastar en demasía, sobre todo en gastos corrientes, porque eso iba a meter más presión a la inflación. Por lo tanto, hoy lejos estamos de ese escenario, porque la disciplina fiscal no se va a poder cumplir debido a estos ajustes fantásticos, sin base fundamental y de cumplimiento imposible, que sancionó el Congreso. Aquí hay un tema importante también de entender. El presupuesto es una autorización de gastos, no es un mandato obligatorio ni imperativo. Por eso es que ustedes al final de año siempre ven el Ministerio de Salud apenas ejecutó el 50%. Por más que le hayan autorizado, no significa que va a gastar esa plata. ¿Por qué? Porque ahí entra el Ministerio de Hacienda con su plan financiero y con su plan de caja, que es básicamente de lo que vos me autorizaste, yo te voy a dar esto porque esto es lo que tengo. Así que, si bien es una señal muy complicada lo que el Congreso aprobó, existen los instrumentos necesarios para poder reencauzar la calidad del gasto y poder comportarnos de manera responsable para devolver la señal de tranquilidad a la economía, sobre todo al sector privado. Bueno, Paraguay, a pesar de que nos han tocado 2 años complicados de recesión consecutiva, la pandemia ha sacado probablemente del análisis cualquier situación normal. Lejos estamos de instalar una situación de descalabro. Sí es una situación preocupante porque finalmente las señales que se envían son muy importantes. A ver, del total de lo que se produce en Paraguay, el 85% es privado. Apenas 15% es lo que aporta el sector público. Pero el sector público da las señales que permiten al sector privado desarrollar sus actividades. Y si yo tengo que hacer mi plan de inversiones este año y el Banco Central me dijo que la inflación iba a ser 4 y cerró la inflación
en 7,5 o un poco más. Y ese 7,5 lo primero que hace es determinar la tasa de interés que los bancos van a prestar, porque los bancos tienen que ganar. Entonces ellos te hacen el cálculo en términos reales, toman la inflación y le suman unos puntos para ganar algo, y eso lo que hace es subir la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, yo que tenía previsto sacar un crédito para mi inversión, probablemente no voy a sacar la misma cantidad que disponía o que pensaba originalmente. Y además, si me dicen que en el presupuesto de gastos, y yo soy contratista del Estado, el Estado prevé solamente aumento de salarios y cargos públicos y no prevé el pago a los contratistas, y yo tengo una empresa que me debe luego el Estado, recordate que hay 150 millones de dólares de certificación de obras no pagadas, hay 44 millones de servicios médicos utilizados del sector privado que ahora estamos discutiendo si se va a pagar o no. O sea, ya hay una situación de incumplimiento fiscal. Y si ahora, de manera mágica, pretendemos creer que se van a recaudar más simplemente porque el papel aguanta todo, entonces yo puedo obligarle mañana al sector público a incumplir pagos con cierta gente, y esa señal de pago a proveedores, eventualmente salarios atrasados, son situaciones que pueden llevarnos a una complicada visión. Pero reitero, el Ministerio de Hacienda, hay dos opciones. La primera, que el Ejecutivo ejerza su poder político y vete parcialmente el presupuesto, lo cual implicaría en año electoral que el presidente se enfrente a sus diputados y a sus senadores, y va a ser una cuestión complicada conociendo el estilo de gobierno del señor presidente, que es más de consenso. Y lo segundo es que el ministro de Hacienda le aplique tijera a rajatabla al presupuesto, y eso igual va a implicar una molestia porque los docentes, los médicos, aquellos cargos que se crean van a decir, pero si en el presupuesto está, ¿por qué no se cumple? Y bueno, entonces al ministro de Hacienda le va a quedar ser el malo de la película, y habrá que prepararnos para una serie de marchas de nuevo ahí por el centro en contra del ministro de Hacienda en un año electoral. Entonces, estas situaciones van a ser muy interesantes lo que se viene, sobre todo porque estamos en un escenario de rebote económico muy importante. Hay perspectiva del comercio exterior, muestra un dinamismo muy bueno, crecimiento del 25 y 27% en importaciones y exportaciones, recaudaciones muy importantes en aduana por ello. Pero esas situaciones lo que hacen es mostrarnos que estamos volviendo a los niveles de prepandemia. Y en los niveles de prepandemia, 2019, también la economía tuvo un crecimiento negativo. Todavía para llegar a los niveles del 2018 tendremos que esperar un par de años probablemente.